Estimados colegas, presentamos hoy la comunicación, simulaciones, grupos cooperativos y talleres como propuestas innovadoras para el aprendizaje de la lengua y su didáctica en la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. Antes de entrar en materia, quisiéramos dejar constancia de algunas consideraciones previas. En las asignaturas de técnicas de expresión y comunicación, transversales en el conjunto de grados impartidos en la Facultad de Educación, Traducción y Deportes de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, y Didáctica del Lenguaje 2, una asignatura de tercer curso de los grados de maestro en la antes citada universidad, se llevan a cabo propuestas didácticas innovadoras vinculadas a el desarrollo de la competencia comunicativa oral y escrita en un contexto académico y a la didáctica de la lengua. Empezamos ahora con el primer ejemplo de enfoque didáctico innovador en un contexto universitario, la simulación de un discurso oral formal. Este discurso oral formal, en formato de simulación, se lleva a cabo con los alumnos del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, en la asignatura Técnicas de Expresión y Comunicación, a partir de la lectura de textos especializados relacionados temáticamente con los ODS. Esta actividad aborda la competencia comunicativa oral y escrita en un contexto académico mediante, en primer lugar, la reflexión sobre el proceso de composición textual, planificación, textualización y revisión, la adecuación textual, coherencia, cohesión e intertextualidad, el uso convencional de algunos signos gráficos, es decir, ortotipografía, y dos, la preparación de un discurso oral formal, con su estructura básica, el proceso de planificación, la fluidez, aspectos no verbales, estrategias de captación de la atención, soportes visuales, ensayo y autoconfrontación. En cuanto al planteamiento de la actividad, el alumnado aprende a elaborar un discurso oral formal a partir de la lectura de textos especializados vinculados temáticamente a los tres siguientes ODS: salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género. Previamente, en el aula se trabaja cómo comunicar oralmente en un contexto académico, cómo sintetizar, la cohesión, la coherencia y la adecuación, además, evidentemente, de la corrección lingüística. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Para empezar, hablamos sobre el planteamiento y el punto de partida. Los alumnos deben de escoger revistas y temáticas recomendadas en relación a los ODS. También se reflexionará sobre los resultados de aprendizaje esperados y las competencias activadas en esta situación de aprendizaje. Nos interesa especialmente la lectura profundizada, la comprensión del texto, el resumen, la comunicación oral, la adecuación, la cohesión y la coherencia. Este ejercicio también tiene ciertas potencialidades a la hora de vincular la situación de aprendizaje en el contexto temático de los grados y con vinculación con los ODS. Durante la simulación, los apartados fundamentales son los siguientes. El alumnado debe presentar el artículo, título, publicación, es decir, la revista de donde proviene, la autoría y el año de edición. Tras la presentación, se pide al alumnado un breve resumen o tesis del artículo. A continuación, una justificación de la elección, por qué puede ser de interés para los destinatarios y qué vinculación tiene con los ODS propuestos. También se pide al alumnado que elabore un comentario argumentado y crítico de alguna idea clave aparecida en el artículo y que pueda vincular esta idea a uno de los ODS propuestos. Es en este momento en el que se activa la competencia de pensamiento crítico. En un último apartado, en una última parte de esta simulación, el alumno debe elaborar un comentario argumentado sobre qué propuestas de mejora pueden surgir del artículo escogido en relación con la mejora en el campo específico del deporte y la competición deportiva. En este caso se activa la competencia de resolución integrada de problemas y la competencia estratégica. Al finalizar la simulación, los resultados de aprendizaje son los siguientes. El alumnado produce textos y discursos orales adecuados propios del ámbito académico y profesional, recopila e integra datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones, incluyendo, cuando sea necesario y pertinente, reflexiones sobre cuestiones de tipo social, científico o ético en el ámbito de los deportes y la actividad física. Y también actúa en situaciones habituales y propias de la profesión con compromiso y responsabilidad. En cuanto a la evaluación, disponemos de dos elementos para evaluar la simulación del alumnado. Una parrilla de evaluación para la exposición, es decir, que hay un proceso de heteroevaluación y coevaluación, y una rúbrica de un solo punto para analizar si el texto escogido es útil para trabajar en profundidad al menos un ODS. Pasamos ahora al segundo ejemplo de enfoque didáctico innovador en un contexto universitario, la biografía deportiva. Esta práctica consiste en la creación o redacción de biografías deportivas en equipos de trabajo cooperativos con los alumnos del grado de Ciencias de la Actividad Física y Deportes de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, en la asignatura Técnicas de Expresión y Comunicación. La voluntad es fusionar en una única práctica algunos ejes relevantes para la formación de los alumnos, por lo que se refiere a la lengua y a la literatura. Me refiero específicamente, o nos referimos específicamente a los géneros textuales, tales como la autobiografía, la biografía y la entrevista, pero también trabajamos la lectura literaria y la corrección lingüística. También se trabaja parte de los contenidos temáticos del grado. Se pide al alumno o alumna que a partir de una entrevista prepare la biografía deportiva de un compañero o compañera. Así dotamos al alumnado de las herramientas para garantizar un nivel de competencia lingüística y comunicativa que asegure una comunicación eficaz y precisa en el ámbito académico y profesional. Se trata de un proyecto en 3 fases. Reflexionamos sobre los géneros textuales, ya antes citados, autobiografía, biografía y entrevista. También abordamos la lectura reflexiva de una autobiografía de una longitud no inferior a las 150 páginas de un deportista. Y por último, producimos de forma colaborativa, o el alumnado produce de forma colaborativa, tras una entrevista en profundidad a un compañero o compañera, la biografía deportiva de este compañero o compañera. Este proceso implica una sesión dirigida por el docente sobre géneros textuales y una sesión en la que se presenta la autobiografía deportiva que le sirve de modelo para la posterior biografía del compañero o compañera y que es una lectura literaria. Más allá de actuar como modelo textual, se introduce la lectura literaria en el aula universitaria. Tras la sesión inicial, se comparte con el alumnado el enunciado del proyecto y se le proporcionan horas de trabajo colaborativo en el aula, durante las que el profesorado proporciona retroacción correctiva oral sobre el proceso y sobre el producto.
El feedback, tanto sobre la forma, el contenido como sobre la corrección lingüística, se ofrece de forma inmediata en el aula. Una vez terminado el proyecto, se efectúa una corrección lingüística mediante feedback correctivo indirecto de tipo Prompting Answer Strategies, que intenta inducir al alumnado a la autorreparación del error mediante un sistema de símbolos de corrección que hacen que el propio alumnado elicite la respuesta correcta. Si nos fijamos en el marco de desarrollo académico docente propuesto por la Red Estatal de Docencia Universitaria, el planteamiento docente encaja plenamente en los parámetros descritos en este marco. Así pues, el proyecto y su planteamiento docente favorecen, y cito, un aprendizaje activo y constructivo para facilitar el cambio conceptual. Un planteamiento docente centrado en la calidad de lo que el estudiante hace. Paricio, 2019, página 46. Fin de cita. No se trata de un aprendizaje individual, sino cooperativo. Y cito, basado en la construcción social de conocimientos y la elaboración negociada de ideas y soluciones para lograr el desarrollo cognitivo y social del estudiante. Fin de cita. Paricio, 2019, página 46. En este caso, la entrevista es el punto de partida de un proceso dialógico para la elaboración de las biografías. Un proceso que, en palabras del marco antes citado, está orientado a inicio de cita, un aprendizaje profundo, una implicación intensa y un grado elevado de elaboración del conocimiento. Fin de cita. E implica, vuelvo a iniciar cita, interacción intensa y valiosa en la que estudiantes y profesorado participan recíprocamente en experiencias de aprendizaje en un entorno socioemocional de aprendizaje seguro y abierto. Fin de cita. Paricio, 2019, página 46. En la misma línea, dicha biografía ofrece al alumnado la oportunidad de poner en diálogo un conjunto de disciplinas que habitualmente se trabajan de manera estanca y compartimentada y constituye una plataforma ideal para vincular la lengua, la literatura y el deporte en un contexto de enseñanza-aprendizaje rico, atractivo y variado. Pasamos ahora al tercer ejemplo de enfoque didáctico innovador en un contexto universitario. En este caso se trata del taller de juegos lingüísticos. La participación en un taller de juegos lingüísticos favorece la reflexión metalingüística y el conocimiento didáctico. En el contexto de la asignatura didáctica del lenguaje 2, que se enmarca en el proyecto Escuela Universidad de la Universidad de Vic, el alumnado de los centros de primaria cercanos visita la universidad y viceversa. Este taller permite ahondar en la capacidad de hablar sobre la lengua de los futuros maestros y de los escolares. Los universitarios refuerzan o adquieren estrategias de interacción con los escolares para acompañarlos en la construcción del conocimiento. El juego pone en diálogo, en un contexto de enseñanza-aprendizaje mucho más variado y motivador, conocimientos que habitualmente se trabajan de manera más compartimentada. Se ahonda, en este caso, en el contenido didáctico. El marco de esta experiencia es el proyecto Escola y Universitat, que permite observar y reflexionar sobre la práctica educativa de los futuros maestros con la participación de profesores universitarios, estudiantes y maestros. En 2019 dio comienzo este proyecto Escola y Universitat. Parte de un convenio de colaboración entre la Facultad de Educación, Traducción, Deportes y Psicología de la Universidad de Vic y el Ayuntamiento de Vic. Actualmente participan 10 escuelas de Vic y 11 asignaturas de los grados de maestros, es decir, maestro de educación infantil, primaria, doble grado de maestro de educación infantil y primaria y doble grado de ciencias de la actividad física y el deporte y maestro de educación primaria. Este taller está constituido por diversas fases. En primer lugar, se constituyen los equipos de 6 o 7 miembros y se asignan los temas. A continuación, se planifican los juegos, formación, actualización sobre aspectos de lengua y los juegos. En este momento es cuando se diseñan los juegos. Aproximadamente deben tener una hora, con 45 minutos de experimentación y 15 minutos de reflexión. Los formatos son diversos, en soporte digital, en papel, orales, etc. También debemos tener en cuenta que los equipos de trabajo deben ser colaborativos y que se elabora una rúbrica de observación para los compañeros. En una tercera fase se experimenta con los materiales, es decir, con los juegos. Cada equipo ha preparado materiales destinados a los escolares para el antes, es decir, el reto, el durante, es decir, la aplicación de los juegos, y el después, es decir, los materiales con propuestas complementarias de la sesión. La cuarta fase consiste en la elaboración de un PowerPoint. Una vez realizado, se comparte con los compañeros de la asignatura y se envía a los maestros de los escolares. Contiene, principalmente, la explicación de los juegos y de los aspectos de lengua trabajados, la aplicación, es decir, la presentación de los juegos elaborados, una parte de reflexión, que consiste en los aprendizajes de cada equipo y de los observadores sobre la enseñanza-aprendizaje de la lengua durante el proceso y la sesión de juegos, y finalmente, contiene una bibliografía y webgrafía. Podemos dividir los tipos de juegos en 4 tipologías básicas: ortografía, fonética y ortografía, léxico y semántica y gramática. Los planteamientos educativos que subyacen en el contexto de la realización de este proyecto son 3. Para empezar, la reflexión metalingüística y el conocimiento didáctico del contenido. Se potencia la capacidad de hablar sobre lengua de los futuros maestros y de los escolares a partir de estrategias motivadoras aplicadas al diálogo y a los juegos. El segundo planteamiento educativo que subyace este proyecto es la innovación educativa. Se afianza la construcción de criterios de selección y de elaboración de materiales didácticos para el aprendizaje de la lengua a partir de nuevos formatos. Y por último, debemos tener en cuenta el trabajo cooperativo o colaborativo. Se afronta la diversidad o heterogeneidad de ritmos de aprendizaje de los alumnos a partir de equipos multinivel. Tras presentar las características generales de estos 3 enfoques innovadores, pasamos al apartado de conclusiones. Empezamos con las conclusiones relativas a la simulación de un discurso oral. Mediante la simulación de un discurso oral vinculado temáticamente a los ODS, el alumnado produce textos y discursos orales adecuados, propios del ámbito académico y profesional. Recopila e interpreta datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones, incluyendo reflexiones sobre cuestiones de tipo social, científico o ético en el ámbito de los deportes y la actividad física. Así pues, en un contexto formativo, el alumnado empieza a tomar contacto con las situaciones habituales y las propias de la profesión con compromiso y responsabilidad. Pasamos ahora a la biografía deportiva.
La biografía ofrece al alumnado la oportunidad de poner en diálogo de forma cooperativa un conjunto de disciplinas que habitualmente se trabajan de manera estanca, compartimentada y, en definitiva, constituye una plataforma ideal para vincular lengua, literatura y deporte en un contexto de enseñanza-aprendizaje que se presenta ante los ojos del alumnado como más rico, atractivo y variado. Por último, pasamos a las conclusiones del taller de juegos lingüísticos. Se constata que los futuros maestros refuerzan sus estrategias de interacción con los escolares. Sus habilidades comunicativas mejoran y se potencia su capacidad de formular preguntas destinadas a la construcción de conocimiento lingüístico de los alumnos. A su vez, la experiencia permite ahondar en la selección y elaboración de los materiales didácticos innovadores. Llegamos ya al fin de nuestra presentación y les dejamos con algunas referencias relativas a los 3 enfoques que acabamos de presentar. Muchas gracias por su atención.